La Iglesia Central Cristo te llama presenta Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Vamos a la palabra de Dios, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la Biblia así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermanos? Hermanos, esta noche, hermanos, quisiéramos de una manera breve enfocarnos, hermanos, acerca de esta porción que hemos leído de la Biblia. Y quisiéramos hablar, hermanos, acerca de la acción, o pudiéramos llamar nosotros la iglesia que acciona, o la iglesia, hermanos, que actúa. Cuando uno habla, hermanos, esto de actuar, hay un pasaje, hermanos, que hace muchos años, hermanos, pude leerlo y se me quedó tan grabado. Y creo que, si no estoy mal, hermanos, es un versículo en el Salmo 119 y el versículo 126. En ese versículo 126 del Salmo 119 habla, hermanos, de un pueblo que acciona, de un pueblo que tiene que accionar, más pudiéramos decir, de un pueblo que tiene, hermanos, que levantarse. Y el pasaje dice de esta manera, dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. O sea que está hablando, hermanos, que hay un tiempo en el cual la iglesia tiene que accionar. La iglesia, hermanos, tiene que poner manos a la obra. La iglesia tiene, hermanos, que decir: heme aquí, Señor. Un momento en el cual la iglesia tiene que actuar. ¿Por qué tiene que actuar? Porque, hermanos, son tiempos donde las gentes han invalidado la ley, han perdido el temor de Dios, han perdido toda sensibilidad, han perdido todo interés. Pero en medio de toda esa decadencia espiritual, Dios desea levantar una iglesia que se mueva y que se levante en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque es un momento tan difícil donde, hermanos, se han olvidado del mensaje de la palabra de Dios. Ahora, cuando uno ve, los predicadores hablan más de ellos mismos y muy poco de Jesucristo. Cuando en realidad de las cosas, hermanos, aquí no importa uno. Aquí no importa, hermanos, el espantapájaros que esté parado. Aquí no importa el mono. Aquí lo que importa es aquel que venció al diablo en la cruz del Calvario. Aquel que se levantó de los muertos. Aquel que dio la victoria al pueblo. Y aquel que nos sigue dando la victoria día con día. Pero lamentablemente,
en esta época tan difícil que nosotros vivimos, vemos a más hombres hablando de la mujer, que hablando de los hijos, que hablando de esto, que hablando de las cosas materiales. No, hermanos, este es un tiempo de que tenemos que hablar que Jesucristo ya viene pronto por su iglesia, que Jesucristo ya está pronto a venir. Significa que, hermanos, es de tiempo de levantarnos, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Efeso, le dice: pero levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Significa que allí Pablo no está hablando a un pueblo inconverso, está hablando a la iglesia. Cuando Pablo escribe a la iglesia, usted lo encuentra cuando usted lee el libro de los Efesios. Pablo dice: pero levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Significa que allí Pablo no está hablando a un pueblo que no conoce a Dios, no está hablando a un pueblo desconocedor, está hablando a la iglesia en Efeso, que estaba como, hermanos, ¿cómo estaban? Muertos. ¿Y ustedes cómo están, hermanitos? ¿Cómo estaba la iglesia en Efeso? Estaba muerta. Pero Pablo le dice, pero levántate. Significa que todo aquel que oyera el mensaje y se levantara, la luz de Jesucristo le iluminaría para seguir hacia adelante. ¿Cuántos quisieran, hermanos, ser iluminados por esa luz maravillosa? Pero es ahí entonces donde la iglesia tiene que accionar, donde la iglesia tiene que levantarse y decir: heme aquí, Señor, he estado muerto, Señor, pero hoy me levanto en el nombre de Jesús. Ahora me incorporo, ahora, Señor, voy a hacer la obra que debería haber estado haciendo hace mucho tiempo. Y es bien duro cuando uno lee esas porciones, hermanos, porque uno puede pensar que uno está vivo y uno puede, hermanos, moverse. Pero como esto no es de moverse en la carne, es de moverse en el espíritu. Y lo que Dios está hablando allí es de una muerte espiritual. Porque humanamente estaban, hermanos, vivos, pero espiritualmente estaban muertos y bien muertos, hermanos. Y uno puede traer corbata, usted puede andar con la corbatilla moradita, usted puede andar con el gorro blanco, usted puede andar con zapatillos cristianos, usted puede ser el que ya no se pintan los cachetes, pero puede estar bien muerto espiritualmente, porque solamente hoy viene y no vuelve a venir a la iglesia. Puede ser de que usted solamente cuando, hermanos, le queda un tiempo libre viene a la iglesia. ¿Será que tales cristianos están vivos, hermanos? Están muertos. Porque el que está vivo no importa que se le interponga en el camino. El que está vivo, hermanos, aunque venga la suegra, aunque venga su misma nana, aunque venga su mismo tata, dice: yo lo siento mucho, pero tengo una cita con el Señor. Tengo que ir a la casa de Dios. Tengo que estar en la casa del Señor. Pero como que hoy la iglesia viviera, hermanos, en los tiempos de aquellos, ¿verdad? Cuando les dijeron: ya la cena está lista. Unos contestaron: acabo de comprar algunas yuntas de bueyes y necesito irlas a probar, a ver cómo están los bueyes. Otros dijeron: acabo de comprar unas tierras y necesito irlas a ver. Otros dijeron: ahorita ando de boda y ahorita voy de luna de miel. Dice la Biblia que el padre enojado o el anfitrión dijo: en verdad os digo que aquellos que fueron convidados no gustarán de mi cena. Nunca se imaginaron, hermanos, esas personas. Nunca se imaginó, hermanos, aquel que dijo: voy a probar los bueyes. Nunca se imaginó aquel que dijo: voy a ver las tierras. Nunca se imaginó aquel que se acababa de casar, que esa era la última invitación para su vida. Porque hermanos, el anfitrión enojado dijo: de verdad os digo que aquellos que fueron convidados no gustarán de mi cena. En otras palabras, digo, aquellos que se convidaron, dijo, perdieron la oportunidad. Significa que este es un tiempo de oportunidades para todos. Este es un tiempo, hermanos, en el cual toda la iglesia debe de levantarse y accionar, no viendo hacia atrás, no viendo los dólares, no viendo las cosas terrenales, sino viendo hacia el cielo, que pronto el amado ha de volver por su pueblo. Yo cuando leí un poco, hermanos, acerca del libro de los Hechos, dice: Hechos es un libro de acción.
Observa que se llama hechos y no reacción. Se trata, hermanos, de acción. Y es por eso que el libro de los Hechos, hermanos, es una joyita que nosotros tenemos en esa Santa Biblia, donde todos los líderes debemos de leerlas todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Por eso se llama hechos. No se llama, hermanos, que reaccionaron, sino que accionaron. Habla de un grupo de apóstoles que pusieron en acción su palabra y dijeron: aquí estamos, y vieron la gloria de Dios, vieron la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Significa que ellos accionaron. Significa, hermanos, que se trata de la iniciativa y acción del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, que antes eran cobardes, inseguros e ignorantes. Pero esos hombres que habían aprendido a seguir a Jesús durante 3 años, ahora estaban aprendiendo a ser grandes hombres de Dios. Aquellos hermanos que eran cobardes, aquellos que eran inseguros, aquellos que eran ignorantes, cuando ellos accionaron, entonces el poder de Dios se derramó sobre su vida y se volvieron grandes hombres de Dios, grandes hombres que llevaron el evangelio a muchos lugares. Significa que todo el tiempo que usted diga: no puedo, no me alcanza, yo quisiera, pero viera que tantas cosas que tengo que hacer, usted será siempre cobarde. Y la pregunta sería, cuando uno lee el libro de Apocalipsis: ¿y los cobardes heredarán el reino de los cielos? ¿A dónde estarán los cobardes? Afuera. Ahí no dice que por fornicarios se quedaron, ahí no dice que por idólatras se quedaron, ahí no dice que por mentirosos se quedaron, por cobardes, se quedaron por aguados, se quedaron, hermanos, por no hacer nada por el evangelio. Por eso la iglesia tiene que levantarse en una iglesia de acción, una iglesia de guerra, una iglesia que trabaja por la causa del Señor. Dice la Biblia: y los cobardes estarán fuera. Así de que si usted es cobarde ahora, ya no lo sea, hermano. Significa que a estos discípulos no les quedaba otra alternativa. O daban un paso al frente, hermanos, o ya estaban completamente, hermanos, eliminados de la obra. Pero ellos dieron un paso al frente. Aquellos líderes cobardes, aquellos líderes ignorantes, aquellos líderes, hermanos, que tenían miedo, aquellos hombres, hermanos, que tenían de alguna manera, eran inseguros, había inseguridad. Porque, hermanos, muchos de nosotros hay inseguridades en nuestra vida. Y a veces decimos: ¿será esta la iglesia que yo tengo que ofrendar y diezmar? ¿Será en esta la iglesia que yo tengo que quedarme? Y ahí están en esa inseguridad, hermanos. La gente insegura es del mismo equipo de los que son inconstantes. Es del mismo equipo de aquellos, hermanos, que son de doble ánimo. Significa que las personas inseguras son familias de los inconstantes, de los que vienen, hermanos, cuando se acuerdan que hay iglesia. Son familias de aquellos de doble ánimo, que ahora están bien motivados porque hoy viernes les dieron cheque. De aquellos hombres que están bien prendidos cuando la viejita, hermanos, está de buenas, pero cuando la viejita está endemoniada y el hombre ya no viene a la iglesia tampoco. Digo yo, ¿será que ese tipo de personas será prosperado en todo lo que hace? La Biblia dice lo contrario. Siempre que hay inseguridad en nuestra vida, siempre que haya inconstancia en nosotros, que usted rato quiere servir y rato no quiere servir, ratos está motivado y ratos está desmotivado, ratos está prendido con la luz bien prendida y de repente con los silbines apagados. No, hermanito, usted tiene que tomar un nivel de estarse ahí, hermano, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Y es ahí donde la gloria de Dios se ha de manifestar. Entonces estos hombres cobardes, miedosos, inseguros e ignorantes se volvieron en grandes hombres de Dios y empezaron a poner en práctica todo lo que habían aprendido del maestro, todo lo que el maestro les había enseñado, y empezaron a llevar el evangelio y empezaron a llevar la obra de Dios hacia adelante, y empezó Dios a hacer obra, empezó Dios a hacer obra. ¿Y qué encontramos nosotros, hermanos, cuando leímos el capítulo 9 de los Hechos? ¿Qué encontramos allí en el primer versículo? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria
y eran edificadas, caminando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Cuando usted lee este versículo, ¿cree usted, hermanos, que habría algún poder que podía detener la iglesia? No había nada. Dice la Biblia que antes de ello había un problema en la iglesia, y había un demonio que se había levantado a estar atacando la iglesia. Había, hermanos, un loco que se había dado la tarea a andar persiguiendo a los cristianos. Había un loco, hermanos, que se había dado la tarea a estarlos siguiendo, a estarlos encarcelando. ¿Alguien conoce a ese loco, hermanos? ¿Cómo se llamaba, hermanos? Se llamaba Saulo de Tarso. Ese loco, hermanos, andaba amarrando a los evangélicos, los andaba llevando a la cárcel y los agarraba tratando de detener la obra de Dios. Pero como la obra no era de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo, apareció el mero, apareció Jesucristo en el camino. ¿Y qué hizo el Señor? Lo puso quieto aquel hombre loco. Oye, ¿qué te pasa, Saulo?, le dijo. ¿Pensás que me vas a vencer?, le dijo Dios en otras palabras. Pues estamos palabraseando lo que ahí ocurrió. Triste de aquel hombre, hermanos, que se ponga a luchar contra Dios. Gamaliel le dijo a aquellos hombres del Sanedrín, les dijo: ¿saben qué? Les voy a dar un consejo. Si esta obra de estos hombrecitos, así todos polvorientos, con los caitillos así como los mirás, si estos hombrecitos, les digo, están en el proyecto del Señor, tengo malas noticias: ustedes no lo van a poder detener. Así es que mejor háganse a un lado, ahí déjenlos, y si la obra es de Dios, va a prevalecer, y si no es de Dios, se va a desvanecer. Significa que uno, hermano, lo que tiene que ver es la continuidad de la obra. Si la obra sigue a pesar de las luchas y las pruebas, a pesar de las dificultades, esa es una evidencia que esa obra es del Señor. Pero hay que esperar, porque el mismo Gamaliel les dijo: por ahí se levantaron un par de grupos. En otras palabras, se levantarán muchos grupos divisionistas, se levantarán divisiones, se levantarán grupos que dividirán el cuerpo de Cristo. Pero esos grupos no irán muy lejos, y habrá un momento donde habrá paz en la iglesia, pero la iglesia seguirá adelante, creciendo, con la ayuda del Dios de los cielos. Dice la Biblia que había paz en las iglesias que estaban en Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, o sea, crecían, fortalecidas por el Espíritu Santo del Señor. Crecían fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios. Ahora la pregunta sería, apenas vamos llegando al capítulo 9 de los Hechos, pero cuando Jesús les dice a sus discípulos, después de haber resucitado, en Hechos 1:8, ¿qué les dijo Jesús? No se muevan de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Y recibirán poder de lo alto. Y le dice: cuando eso ocurra, hablando del Espíritu Santo, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está diciendo ahí? Que hubo un tiempo donde hubo guerra, no hubo paz para la iglesia, para la que estaba en Jerusalén, en Judea, ni para la que estaba en Galilea, en otras palabras, la que estaba, hermanos, en Judea, ni para la que estaba en Samaria. Pero hay un momento aquí donde dice la Biblia que las iglesias tenían paz. Significa que cuando hay problemas en la iglesia, no es, hermanos, motivo para uno agarrar maletas y salir a la carrera. No, es tiempo de esperar en lo que el Dios de los cielos va a hacer, en la obra que Dios va a realizar, en lo que Dios va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos donde el palo es sacudido, pero ahí cuando el palo es sacudido caen los podridos, caen, hermanos, los que están llenos de gusanos, pero los verdaderos quedan plantados y se plantan como plantillo de Jehová en el huerto del Dios Todopoderoso. ¿Sabía usted que, hermanos, aún el mismo hombre que sabe de esto, de la jardinería? ¿Cuántos jardineros hay, hermanos? Hay varios, ¿verdad? Jardineros. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién plantó el huerto, hermanos, en el principio? ¿Quién dice la Biblia, hermanos?
el Dios Todopoderoso plantó un huerto, dice. Y luego que estaba plantado trajo al hombre llamado Adán. Entonces todo aquel hermano que conoce algo de la jardinería, hermanos, el jardinero le va cortando siempre las ramitas que están secas. ¿Para qué se las corta? Porque esa ramita seca va comiendo, va comiendo y va comiendo y va comiendo, hermanos, y en vez de solucionarse el problema va carcomiendo hasta que seca de completo todo el árbol. Entonces viene el jardinero y le va cortando las ramitas secas. Ahí le va quitando, ahí va cuidándolo para que se vaya dando siempre. Entonces dentro de la obra del Señor, como es de Dios, la Biblia dice, hablando de Dios, que dice la Biblia en capítulo 15, versículo 1, dice: mi Padre, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Significa que Él es el árbol principal, Él es el fundamento de la iglesia. Nosotros solamente somos las ramitas, somos la parte del árbol de la obra de Dios. Pero ¿qué hace el Señor? Va cortando toda ramita seca que nos vaya a contaminar. Todo gusano que nos quiere, hermanos, por ahí dejarnos que no eche fruto, y le mete veneno el Señor. A todo demonio que quiere interrumpir, ahí va Dios. ¿Por qué? Porque Él es la vid verdadera y nuestro Padre es el labrador. Y nosotros somos las ramas. Y si Él es el árbol, ¿cómo deben de estar las ramas, hermanitos? Bien verdecitos, ¿verdad, hermanos? Verdes, hermanos, así como esta rosa floreciente, hermanos. Por eso es de que la iglesia cristiana no es de cristianos así todos, hermanos, así todos enojones, todos así, hermanos, mal encarados, hermanos, como que si fueran asesinos. No, la iglesia del Señor es una iglesia viva, una iglesia, hermanos, que ha entendido el mensaje del evangelio, una iglesia, hermanos, que está floreciente, que está viva, porque está plantada en el plantillo de Jehová. Y en el plantillo de Jehová, hermano, no hace falta abono, no hace falta agua, hermanos, porque Dios riega a ese plantillo. Dios nos riega. Entonces aquí nos damos cuenta nosotros como la obra del Señor, a pesar de todos los sufrimientos que habían tenido, ahora la obra estaba siendo acrecentada, tenía paz y era fortalecida por el Espíritu Santo del Señor. Significa que la iglesia de Dios no se fortalece en otra cosa. La iglesia de Dios no se fortalece tomando hierba life, hermano, o tomando métodos, hermanos, de hierba de esta tierra. La iglesia se fortalece con la fuerza que viene del poder de Dios, del poder del Dios de los cielos. Pero ahora, hermanos, muchos a pura hierba life viven. Muchos hermanos con pura manteca de esta tierra viven. No, nosotros vivimos por la fortaleza que nos da el Señor, por la fuerza que nos da el Dios Todopoderoso. Esto significa que la fortaleza no viene de un hombre. Lo que nos da fuerza y nos da vida es el Espíritu Santo. Por eso todo lo que respira debe alabar al Señor, debe exaltar el nombre de Dios. ¿A qué venimos entonces a la iglesia? A fortalecernos en el Señor. Pero para eso, la iglesia tiene que ser una iglesia que acciona, que acciona. Entonces la Biblia dice, hermanos, aquí vemos a un hombre, verso 32, 9:32 de los Hechos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allá uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo a Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, y levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Mire qué lindo. Cuando uno llega aquí, pasajes anteriores encontramos nosotros que dice la Biblia que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Encontramos pasajes como aquel del capítulo 3 de los Hechos, cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración. Estaba un paralítico, hermanos, que era paralítico, hermanos, y lo llevaban a ese lugar para pedir ayuda. Y Pedro le contestó y le dijo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Quiénes eran esos hombres? Eran aquellos hombres que eran cobardes.
Eran aquellos hombres, hermanos, que se sentían inseguros de lo que había en ellos. Eran aquellos hombres, hermanos, que no tenían letras, pero cuando le creyeron a Dios, los paralíticos se levantaban. Aquí vemos a un Eneas que hacía años estaba, y cuando le dijo: Jesús te sana, y Jesús lo sanó, Jesús lo levantó, Jesús hizo el milagro, Jesús hizo la obra. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Hermano, ore por los enfermos. Hermanitas, oremos. Oremos por todo aquel que tiene necesidades. Ore en el nombre de Jesús. Créale en el nombre de Cristo. Crea que Dios es fiel. Dios es verdadero. Dios es todopoderoso. Porque el poder de Dios está vivo. A mí me da tristeza que muchos de ustedes, hermanos, no más le pega fiebre al cipote y van a la carrera donde el médico. Qué tristeza me da de eso. Nosotros a veces, yo he aprendido, hermanos, ahí tengo el niñito pequeñito. El otro día tenía una gran fiebre, no dormía en la noche. Lo primero que le dije a mi esposa: ¿ya oraron por él? Sí, me dijo, ya no. Pues no hay problema, le dije yo. Hay que dormir. No, me dijo, ahí déjelo. Al ratito ahí chinelo, y si quiere que duerma, si no hay que siga chillando. Pero el Señor hizo el milagro ya. Ahí anduvo varios días con aquella gran fiebre. Vaya a verlo ahorita, hermanos, hasta Coca-Cola con popote toma. Y la fiebre se fue. Hermanos, y la calentura se fue. Y el dolor que tenía se fue. Y lo que no lo dejaba dormir se fue. ¿Por qué? Hay que creerle a Jesucristo. Hay que creerle a Jesucristo. Hay que creer a Dios. Pero claro, si usted va a estar dudando, entonces llévelo al médico mejor. Porque ese es el problema. Porque todo aquel que duda no va a recibir nada. Aquel que no cree no va a recibir nada. Si usted no cree, entonces mejor váyase de una vez para el hospital y no ande pidiendo oración. Pero si usted le va a creer a Dios, oremos. Y yo creo que Jesucristo es varón de guerra para sanar y para hacer milagro en su vida. Dios es fiel. Entonces, ¿qué pasó con Eneas? ¿Lo sanó o no lo sanó el Señor? ¿Qué pasó con aquel paralítico que estaba en el capítulo 3? ¿Lo sanó o no lo sanó el Señor? Y entró al templo saltando y glorificando a Dios, que Dios había hecho el milagro, que Dios había hecho la obra, que Dios había obrado. Pero cuando Dios obró, cuando estos hombres accionaron. Cuando Dios obró, mujeres, cuando los hombres pusieron en acción su fe. Cuando los hombres dijeron: en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Cuando ellos dijeron: en el nombre de Jesús, Eneas, levántate y Jesús te sana. Amén, dijo el Señor. Vamos a sanar, vamos a orar, vamos a dar, vamos a hacerlo. Por eso es que Pedro, hermano, yo me acuerdo que quizás, me imagino yo, ¿verdad?, que Pedro no se olvidaba de aquellas palabras cuando le dijo a Cristo, cuando estaba en aquella tempestad en el mar. Recuérdese que el mar está embravecido, la ola casi se hunde, las olas se levantan, pero Pedro ve a aquel hombre y cuando le dice Jesús: yo soy, no tengan miedo, no teman. ¿Qué dijo Pedro? Si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. ¿Y qué pasó, hermanos, con las olas? ¿Se calmaron? No, las olas siguieron. Recuerden que las olas se calmaron hasta que Jesús entró en la barca. ¿Qué significa? Que Pedro, a pesar de que las olas estaban embravecidas, pero como era el Señor, Pedro pudo caminar a pesar de la dificultad, a pesar de la tempestad, a pesar del problema, a pesar de todo lo que había alrededor. Pedro caminó, Pedro caminó, Pedro caminó. Pero cuando Pedro caminó, cuando puso en acción su fe en Jesucristo. Significa que cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, aunque estén las circunstancias como estén, en el nombre del Señor se puede, hermano. Se puede en el nombre del Señor. Entonces es ahí donde estamos hablando de la importancia de una iglesia que acciona. Si usted no acciona, si usted no pone en práctica el evangelio que usted tiene, al Cristo que usted tiene, discúlpeme, usted será un velorio más en la iglesia. Usted será otro cajón más en la iglesia.
Usted será otro muerto más que quizá al rato lo vamos a enviar mejor para la funeraria de Santana, ya que lo lleven mejor a que lo velen porque usted ya está muerto. Pero esta noche el mensaje es para que usted se levante, para que usted despierte, para que usted ponga en acción su fe y le crea al Señor. Créale a Dios. Y sabe que tiene tan dormido a muchos de ustedes el diablo, que el Señor lo reprenda, que a veces el problema ni existe. Me hace recordar algo que ya se lo he explicado y hermanos, me da mucha risa esto. En una ocasión la viejita, mi mamá andaba enferma supuestamente de un pie. Hermanos, y fuimos a un convivio, a un parque. Y hermanos, fuimos al convivio, llevamos hieleras con sodas, hicimos carne, sandía. Ustedes saben los convivios cristianos, ¿verdad? Que como sobra la comida porque todos colaboran, ¿verdad, hermanos? Todos colaboran como hormiguitas, todos colaboramos. Todos llevamos algo, algunos llevan una sandía, otros llevan un melón, otros llevan una olla de frijoles, otros llevan arroz y otros solo llevan el gran saco en la barriga para comer, pero ahí andan. O sea, pero todos colaboramos, ¿verdad, hermanos? Pues sí, es cierto, porque yo sé que hay muchos que ponen nomás el saco en la barriga porque ellos quisieran, pero a veces no hay. Y todos son bienvenidos. Pero ese día, hermanos, estuvimos todo el día allí. Y supuestamente a mi mamá, para el dicho dolor de la rodilla, le habían dado una bota de protección para que se protegiera el pie. Para que se protegiera el pie del dicho dolor. Y anduvimos todo el día dándole. Ya cuando habíamos limpiado todo, ya nos veníamos. Se queda viendo la viejita los dos pies. Y se queda viendo la viejita los dos pies. ¿Y sabe cuál fue lo sorprendente? Y se queda, bueno, ¿y cuál de los dos pies es el enfermo? Dijo ella. Y se queda viendo, ¿y cuál de los dos pies? ¿Y dónde ando la bota? Aquí, y este es el enfermo, dijo. En la otra pie andaba la bota, el pie bueno, hermano, daba la bota. Imagínense, hermano, no existía el problema. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se empacha en los dormidos, hermano. El diablo se empacha en aquellos que están, hermanos, muertos. No. Uno tiene que creerle al Señor. ¿Usted cree que usted anda un gran dolor? ¿Usted cree que no va a saber cuál es el pie que le duele? Significa que a veces hay cosas, hermanos, que ni existen. Pero el mismo hombre, hermanos, por falta de accionar y de creerle a Dios, se mete en problemas. Pero este evangelio ha aprendido, hermanos, a conocer que este evangelio es poder de Dios. ¿Y para quién dice la Biblia en los Romanos capítulo 1? Para el que cree, para el que cree, para el que cree, para el que cree, para el que cree. Capítulo 1, hermanos, del libro de Romanos. Ahí usted encuentra en los versos 16 en adelante. Dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Si usted no creía, ahora empecemos a creer a Dios. Créale al Señor, y el cáncer se puede ir, la enfermedad se puede ir, el dolor se puede ir, la circunstancia puede cambiar. Créale a Dios, crea que Dios es poderoso. Crea en el Señor. ¿Usted cree que el banco puede darle dinero sin tener? ¿Cree usted, hermano? Ya ve que no creen ustedes. No, hombre, es que por eso están como están. Por eso estamos como estamos. No, hombre, creámosle al Señor, hermanitos. Hay muchos testimonios donde hemos visto de grandes hombres que han visto la gloria de Dios. Yo le he creído en muchas áreas al Señor y Dios ha hecho milagros. Dios ha hecho milagros porque Dios es bueno. Entonces, cuando uno acciona y le cree a Dios, ¿qué pasó, hermanos, cuando los apóstoles accionaron? Dios no solamente hizo milagros, Dios no solamente hizo sanidades, Dios no solamente llevó el evangelio a todos aquellos lugares que el Señor les había dicho, sino que la Biblia dice aquí que cuando Pedro puso en acción, hermanos, dice que lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Dios Todopoderoso. Se convirtieron a Dios.
significa que eran visibles los milagros que Dios hacía. Eran visibles los milagros que Dios hacía a través de aquellos hombres que eran cobardes, aquellos hombres que eran miedosos, aquellos hombres que no tenían letra, pero cuando accionaron, el poder de Dios se manifestó, la gloria de Dios se movió, Dios empezó a hacer milagros, empezó a hacer maravillas, y todos aquellos se convirtieron a Cristo, se convirtieron al Señor. ¿Y quién es el que convierte el mundo de pecado? El Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que a través de esos hombres sencillitos había un poder sobrenatural que se estaba moviendo. Había algo especial, había algo poderoso que había ahí. ¿Y cuál era eso poderoso? El poder de poderes, el poder grande, el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Alabado sea Cristo. Ahí estaba el poder. Todos los que habitaban en Lida y en Sarón oyeron el mensaje del Evangelio de la palabra de Dios. Significa, hermanos, que aquellos hombres, hermanos, cuando se volvieron, hermanos, y le creyeron a Dios, hermanos, fueron tan eficaces que llevaron a ciudades enteras. Y hermanos, y esas ciudades enteras creyeron al Señor. Lida era una ciudad, Sarón era otra ciudad. Lida y Sarón se convirtieron a Cristo. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar vida? Que Dios puede transformar, que Dios puede, hermanos, cambiar la ciudad. Que esta ciudad de Houston, hasta donde llega el canal, Dios puede hacer milagros y maravillas, porque es el Evangelio de Jesucristo. Pero imagínense que hay ministros que ahí en un cajoncito nunca salen de ahí. ¿Cuándo, hermanos, vamos a llegar a diferentes lugares si no le creemos al Señor? Eso es de creerle a Dios, hermanos. Es de tener convicciones que sí se puede lograr. Entonces aquí vemos a Pedro, hermanos, impactando esas ciudades con el mensaje del Evangelio solamente a través de los milagros que Dios hacía. Ahora léame, por favor, 19:10 de los Hechos. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo, alabado por los siglos de los siglos y de los siglos. Allá Dios está usando a Pedro para que todos los de Lida y Sarón se conviertan al Señor. Ahora el apóstol Pablo está llevando el mensaje a tal manera que todos los griegos y los judíos oyeron la palabra de Dios, sin Facebook, sin internet, sin radio, sin televisión, sin imprentas, sin nada, solamente creyéndole al Señor que Jesucristo estaba con ellos y que el Espíritu Santo estaba ahí para obrar. Todos los de Asia oyeron el mensaje de Dios, oyeron la palabra de Dios, fueron testigos de que había un Cristo que había vencido al diablo en la cruz del Calvario, fueron testigos que había un Dios que se había levantado de entre los muertos. Oyeron el mensaje de Dios. Imagínense qué tremendo es esto. Pero cuando uno lee, por ejemplo, un versículo, unos capítulos anteriores, léame por favor el capítulo 17. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mire, hermanos, como decía la gente, estos que han causado problemas en el mundo entero también han venido acá a traer problemas. ¿Qué tipo de gente era esa, hermano, la que estaba hablando? Era una gente que estaba bajo influencia de espíritus malignos, espíritus de demonios, porque ellos no habían llegado a causar problemas, habían llegado a solucionar los problemas con la ayuda de Jesucristo.
Significa que a cada lugar, a cada ciudad donde uno va, a cada pueblo, a cada nación, uno no va a causar problemas. Uno va a que el borracho se convierta, a que el marihuano se convierta, que la prostituta se convierta, que los que no conocen a Cristo conozcan al Dios fiel y verdadero. Esa es la labor y el trabajo que Dios nos ha encomendado. Pero para eso la iglesia tiene que entrar en acción. La gente decía: estos que trastornan al mundo entero también ya llegaron acá. Qué maravilloso es cuando uno lee pasajes como aquellas palabras que le dijo Rahab la ramera a los 2 espías: hemos oído que el Dios que ustedes tienen es Dios arriba en el cielo y Dios abajo también en la tierra. Hemos oído lo que ha hecho en el mar. Hemos oído lo que ha hecho en el desierto. Hemos oído lo que ha hecho con los reyes. Y a nosotros ya estamos temblando. Ya el ejército no tiene fuerzas. Todavía el pueblo no había entrado en acción. Y ya los de Jericó que estaban con miedo. ¿Sabe por qué? Porque con Israel iba Jehová el poderoso, el Dios grande, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Iba con ellos. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¿Cuántos creen que ese mismo Dios es el que nosotros tenemos, hermanos? Solamente, ¿qué tenemos que hacer? Creer al Señor, hermanos. Creer a Dios y poner en práctica, hermanos, este evangelio divino de la palabra de Dios. ¿Sabe que yo estaba leyendo un pasaje y es tan sorprendente esto, y espero que usted ha estado despierto, hermanos, en esta meditación? Pero ¿sabían ustedes que cuando la iglesia acciona, hasta el diablo utiliza el Señor? ¿Sabían eso ustedes, hermanos? Cuando la iglesia pone en acción, hasta el bollo viene a dejar diezmos y ofrendas a la iglesia, hermano. Sí, así es. Así es, hermanos. O sea que usted, hermanos, cuando usted pone en acción, hermanos, hasta el no conocedor del evangelio, hermanos, Dios usa. ¿Sabe por qué? Porque Dios es poderoso. ¿No se acuerda usted, hermanos, cuando los espías entraron a Jericó? ¿A quién utilizó el Señor, hermano? Una prostituta, imagínate. Adelante de los otros 2 clientes. Qué bonitos estos 2 clientes que me han llegado, quizás dijo la Rahab, ¿verdad? Cuando llegaron los 2 israelitas, porque los que son israelitas son hermosos, hermanos, porque son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando la Rahab los invitó a entrar, se dio cuenta que estos hombres eran diferentes. Se dio cuenta Rahab la ramera que estos 2 muchachos estaban cubiertos por una cobertura divina del Dios Todopoderoso. Estaban bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando uno ve esto, hermano, de creerle a Dios, hermano, Dios es todopoderoso para obrar. Hasta la gente que uno menos se imagina utiliza a Dios para hacer la obra. Hay una anécdota por ahí de una viejecita que estaba orando al Señor. Accionó ella, dijo: Jehová, tráeme algo que comer, dijo, y empezó a orar. Y de repente andaban unos marihuanos por ahí, dice, por ahí locos de esa gente que ya va a ver esta viejita enferma, dijo. Está orando y dice que Jehová le va a proveer. ¿Qué le va a andar trayendo Dios? Nada, dice Dios, allá está, a ver dónde anda, dijeron ellos. Pero si le traemos algo, ahí vas a ver, dijeron ellos, que va a decir que Jehová se lo ha dado. Fueron a la tienda, compraron mandado, se lo trajeron a la viejita y lo pusieron por ahí. Y ahí luego se fueron allá a estar viendo a ver qué hacía la viejita. Cuando la viejita deja de orar y abre los ojos, ahí está la matatilla de comprados. ¿Qué cree que dijo la viejita? Gracias, Señor, por haberme proveído. Gracias, Señor, por haberme proveído. Pero le hubiera proveído Dios y esta viejita hubiera quedado con los brazos cruzados. No, ella accionó y dijo: Señor, aquí estoy de rodillas, vas a proveer. Cuando ella agarró la matatilla, dijo: gracias, Señor. Dijeron los marihuanos: viejita loca, no ha sido Jehová, dijo, que te lo ha traído, nosotros te lo trajimos. Más gracias sean dadas a Dios, porque hasta el diablo utiliza a Dios para bendecir a sus hijos. Dios es bueno. Como dicen los gringos, God's good. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Hay que creer a Dios. Hay que accionar. Hay que creer. Hay que creer. Hay que creer.
¿Sabían ustedes que la iglesia de Cristo Te Llama en Oregon? ¿Sabía usted que al diablo utilizó Dios, imagínese, para que esa iglesia esté allá? El hermano había puesto una directiva supuestamente de apoyo. Se endemoniaron todos, hermanos, y se fueron. Y a raíz de eso, el hermano dijo: hermano, yo siempre he querido ser Cristo Te Llama, porque una vez pasó él alguno de esos eventos que se ha desarrollado, de tantos que se hacen acá, y él vio el orden y el trabajo de todos de ustedes en aquel tiempo que trabajaban, ¿verdad? Pues sí, porque hay veces que, hermano, la gente empieza trabajando y ya después ya se va como, hermano, se va como poniéndose tranquila, ¿verdad? Pero él siempre llevaba eso en el corazón. Pero esos hermanitos que estaban de esa directiva no lo dejaban. Se pusieron locos, hermanos, y le dividieron la iglesia. Ahora los que se quedaron, ahora sí queremos ser Cristo Te Llama aquí en Oregon. Mire cómo es Dios de bueno. Pero ¿qué pasó? Cuando él accionó y dijo y empezó en su apartamento a hacer la obra y evangelizar, entonces, hermanos, el diablo viene. Pero la Biblia dice aquí que la iglesia tuvo guerras, tuvo problemas, pero hay un momento donde llegó la paz, llegó la bonanza, llegó la tranquilidad, porque Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es poderoso. ¿Sabe qué, hermanos? A mí, para que este ministerio exista, a mí me sacaron casi a patadas de una iglesia. O sea, en otras palabras, se le metió el diablo a los hermanitos y me sacaron para afuera. Pero gracias le doy a Dios y los saludo por la televisión, esos hermanitos que se endemoniaron esa vez. Salí yo con la Biblia, mi esposa y un par de hermanos, sin saber a dónde íbamos. Pero mire, después de 8 años que estamos cumpliendo en este mes, ahí están todos ustedes, la televisión, la radio, las diferentes iglesias en diferentes lugares. Pero cuando uno dice: Señor, soy siervo tuyo, o sea que usted debe estar consciente que habrá guerra. Los que van a ir para Guatemala, se levantará el diablo. Los que van a ir para Alvin, el diablo se levantará. Los de diferentes lugares quizás, pero en el nombre del Señor hay poder en Cristo. La victoria es nuestra, la victoria es nuestra, la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Cuando estos hombres creyeron, impactaron al mundo entero. A donde iban, impactaban. Significa que la meta de cada uno de nosotros es: a donde vayamos, tiene que ser notorio que Jesucristo reina y que Jesucristo no está muerto, que Jesucristo sigue vivo, que Jesucristo sigue siendo poderoso. Quiero leerles una porción que les gusta a muchos de ustedes. 19 de los Hechos. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Explíqueme usted, ¿qué misionero utilizó Dios aquí para que el nombre de Jesús fuera puesto en alto? Aparentemente a Pablo, pero los tipos que están aquí, ¿son cristianos o no son cristianos? No. Los que no cristianos y el demonio que estaba ahí. Significa que cuando la iglesia acciona, usted, sin darse cuenta, por ahí algunos se están jalando del pelo, por allá otros están discutiendo, por allá otros están causando problemas. Pero uno no está para poner atención en los problemas, en las dificultades, sino que uno está claro que el Señor, hasta el diablo, puede utilizar para llevar su evangelio. Gracias a estos 7 hijos de Esceva y el demonio que les pegó la gran hinchaseada, dice que todos se quedaron viendo. Y ese es el Dios del que predica aquel tal Pablo. Pablo ni andaba, a ver dónde andaba Pablo ya. Pero la semilla había quedado sembrada. La semilla del evangelio había quedado ahí.
Y ellos dijeron: este es el Dios del que predica Pablo. Y dice la Biblia, cuando usted sigue leyendo, que los hechiceros se convirtieron, que los que habían practicado la magia empezaron a traer los libros y a quemarlos. Todos aquellos que habían sido brujos, los que habían sido hechiceros y satanistas, empezaron a convertirse. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque Dios es poderoso, porque el diablo le hace lo mandado a este Cristo que nosotros tenemos. Por eso la iglesia, lo único que tiene que hacer es creer y poner en acción este evangelio que es poder de Dios. Creer que Jesucristo es varón de guerra. Creer que Jesucristo puede hacer la obra. Creer que Jesucristo, hermanos, puede hacer maravilla. Creer que Jesucristo puede cambiar, puede transformar hogares, puede transformar familias. Así que solo creamos al Señor y alabemos a Dios por los milagros. Alabemos a Dios por cada maravilla, por todas las cosas grandes que Dios hace en nuestra vida. El predicador ha terminado el mensaje. Ahora es el momento para recibir al Señor. Repite conmigo esta oración. Señor, te necesito. Ven a mi vida hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tus santos caminos, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invitamos a que se congregue con nosotros. 5757 Ranchester Drive, Houston, Texas 77036. O llámenos 713-988-8671. 713-988-8671. Iglesia Central, Cristo te llama, te da la bienvenida. La Iglesia Central, Cristo te llama, presentó su programa, Impacto Evangelístico, El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.